Mi nombre es Romenia, y la historia que voy a contar cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. Tal vez me juzgues, tal vez te identifiques, pero te aseguro que lo que me sucedió va a captar tu atención hasta el final. Todo comenzó con una decisión que parecía inofensiva, pero que me llevó a un camino de secretos, mentiras y pérdidas. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo en la vida? Así me sentía yo. Mi matrimonio estaba apagado, casi congelado, y los días eran todos iguales. Sentía que había perdido una parte de mí misma, hasta que apareció él, mi jefe, un hombre que parecía ver algo en mí que ni yo misma podía ver. Era encantador, confiado, y en un momento de fragilidad me sentí atraída de una manera que no pude controlar. Al principio, solo eran intercambios de miradas, una sonrisa más prolongada. Pero eso fue creciendo y comencé a preguntarme, ¿es tan malo buscar algo que me haga sentir viva de nuevo? Esa duda me consumió durante semanas, hasta que la línea se cruzó, y lo que parecía una escapatoria perfecta de mi matrimonio se convirtió en un secreto que llevé sola. Pero el destino tiene sus propias formas de mostrar que nadie puede escapar de las consecuencias. Lo que parecía un romance excitante terminó siendo una pesadilla llena de giros inesperados, y la verdad que salió a la luz destruyó todo lo que conocía. Bienvenidos al canal Confesiones Prohibidas. Antes de continuar y contarles todo lo que sucedió, quiero saber, ¿alguna vez te has sentido así, atrapado en una relación que perdió su chispa? ¿O alguna vez tomaste una decisión impulsiva que cambió todo? Comenta aquí abajo, porque tu opinión es muy importante. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte, activar la campanita y no perderte ni un solo video, porque aquí comparto historias reales. Tenía 32 años cuando todo comenzó. En ese momento, llevaba 10 años casada. Mi esposo, Marcos, era un buen hombre, pero nuestra relación se había convertido en algo automático. ¿Sabes cuando estás en un lugar donde todo parece funcionar, pero nada realmente te hace feliz? Así era nuestro matrimonio. No había discusiones intensas ni problemas graves, pero la pasión, la conexión, todo eso había desaparecido. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de tamaño medio. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, atendía algunas cosas de la casa, iba al trabajo, regresaba y terminaba el día con una sensación de vacío que parecía aumentar cada semana. Marcos era más reservado, siempre centrado en el trabajo, y nuestras conversaciones se limitaban a cosas prácticas, cuentas, compras o un breve comentario sobre el día. Fue en este contexto que conocí a Guilherme, mi jefe. Él era todo lo contrario a mi esposo, extrovertido, carismático y lleno de historias. Siempre rodeado de personas, Guilherme tenía una energía que parecía contagiar a todo el ambiente. Recuerdo bien el día en que me llamó por primera vez para hablar. No era sobre trabajo, quería saber cómo estaba. ¿Pareces pensativa hoy? ¿Está pasando algo?, me preguntó, con esa sonrisa que parecía leer el alma de las personas. Le dije que no era nada, pero en el fondo me sentí tocada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien realmente parecía preocuparse por mí. Con el paso de los días, empecé a notar cómo él prestaba atención en mí. Hacía elogios sutiles, cosas que nadie más notaba. «Ese color te queda bien», o «tienes una mirada muy expresiva». Eso me conmovió. No sabía cómo reaccionar, porque hacía tanto tiempo que no escuchaba algo así. En casa, las cosas solo empeoraban. Marcos no notaba mis cambios, o tal vez prefería ignorarlos. Me sentía cada vez más desconectada, como si viviéramos vidas paralelas bajo el mismo techo. En contraste, en el trabajo, Guilherme se aseguraba de incluirme en las conversaciones, me asignaba tareas desafiantes y hacía que me sintiera valorada. Sabía que estaba jugando con fuego. Cada elogio, cada intercambio de miradas, cada sonrisa, todo parecía inofensivo al principio. Pero la verdad es que, en el fondo, sabía que algo estaba a punto de suceder. Guilherme tenía esa manera de convertir situaciones banales en momentos especiales, y eso me atraía más de lo que me gustaría admitir. El punto de inflexión llegó durante un happy hour de la empresa.
Marcos, como siempre, estaba ocupado con algo y ni siquiera preguntó si iría. Guilherme, por otro lado, insistió en que fuera. «Te mereces un tiempo para relajarte», me dijo. Esa frase se quedó en mi cabeza. Lo merecía, ¿no? Durante el happy hour, Guilherme era el centro de atención, pero parecía estar enfocado en mí. Se aseguró de sentarse a mi lado y nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Por primera vez, sentí que alguien realmente me veía, me escuchaba. En ese momento, comencé a cuestionarlo todo. Mi matrimonio, mi vida, mis decisiones. Y fue allí, en medio de esa duda y confusión, donde todo empezó a cambiar. Pero lo que sucedió en ese happy hour, entre miradas y conversaciones, fue más que una simple distracción. Algo comenzó allí que jamás imaginé que tomaría control de mi vida, algo que me llevaría a una decisión que cambiaría todo para siempre. ¿Qué pasó después? No vas a creerlo. Después de ese happy hour, las cosas cambiaron. Guilherme comenzó a buscarme más, a crear situaciones para que estuviéramos a solas. Al principio, eran reuniones rápidas en su oficina, momentos en los que se aseguraba de reforzar lo esencial, que era para el equipo, pero con el tiempo esas conversaciones se volvieron más personales. «Sabes que tienes algo especial, ¿verdad?», decía, con esa confianza que hacía que todo pareciera tan natural. Y poco a poco fui bajando mis defensas. No era solo la forma en que me trataba, sino cómo me hacía sentir. Con él, no era solo la esposa de alguien o la empleada ejemplar. Era una mujer, alguien deseada, alguien notada. El primer paso hacia lo que vendría ocurrió un viernes. Guilherme me pidió quedarme más tarde en la oficina para ayudar con un proyecto. El ambiente estaba silencioso, la mayoría de las luces apagadas, y la atmósfera parecía diferente. Se acercó mientras revisaba unos papeles y puso una mano sobre mi hombro. «Romenia, sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa, ¿verdad?». La forma en que lo dijo me desarmó por completo. Antes de que pudiera reaccionar, me besó. Fue inesperado, intenso, y por un segundo parecía que el mundo entero se había detenido. Cuando nos separamos, sentí una mezcla de culpa y excitación que nunca había experimentado antes. «Esto no debería haber sucedido», dije, casi sin aliento. Pero Guilherme solo sonrió. A veces, lo que no debería suceder es precisamente lo que más necesitamos. Después de esa noche, todo se convirtió en un juego peligroso. Nos enviábamos mensajes durante el día, intercambiábamos miradas cómplices en la oficina y teníamos pequeños encuentros que se volvían cada vez más osados. Guilherme sabía cómo involucrarme, cómo hacer que cada momento a su lado pareciera único. Al mismo tiempo, mi relación con Marcos empeoraba. Comenzó a notar que yo estaba diferente, pero no sabía por qué. «Estás distante», dijo una noche. Negué, claro, pero por dentro sabía que tenía razón. Guilherme se había convertido en mi mundo, y no sabía cómo salir de eso. Las cosas se intensificaron aún más cuando Guilherme me invitó a un fin de semana fuera de la ciudad. Dijo que era un evento de trabajo, pero en el fondo, los dos sabíamos que era una excusa. Fuimos a un hotel discreto, lejos de todo y de todos. Ese fue el punto de no retorno. En el hotel, me sentí libre de todas las ataduras de mi vida cotidiana. Guilherme sabía cómo crear un ambiente en el que todo parecía perfecto. Cenas a la luz de las velas, conversaciones profundas y momentos que no vivía desde hacía años. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sabía que eso no podía durar. Cuando regresé a casa, Marcos me estaba esperando. Intentó abrazarme, pero me eché atrás. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo lejos que me había alejado de él. Guilherme era como una droga, algo que sabía que me hacía daño, pero de lo que no podía separarme. Los encuentros con Guilherme continuaron, y con cada nueva escapatoria mi culpa crecía. Sabía que estaba traicionando al hombre que, a pesar de todo, nunca me había hecho daño. Pero Guilherme era adictivo y no podía decir que no. Las cosas empezaron a salirse de control cuando una colega de la oficina notó que algo estaba pasando. «Tú y Guilherme, hay algo ahí, ¿verdad?», me preguntó una tarde. Negué rotundamente, pero eso fue una señal.
Estaba jugando con fuego, y las posibilidades de que todo se viniera abajo eran cada vez mayores. Todo comenzó a desmoronarse en un día que debería haber sido como cualquier otro. Estaba en el trabajo, distraída en una conversación con Guilherme, cuando Marcos me llamó. Contesté, tratando de sonar normal, pero algo en su voz me incomodó. Estaba demasiado calmado, casi frío. «Romenia, ¿podemos hablar esta noche? Necesito mostrarte algo». Mi corazón se aceleró, pero forcé una sonrisa y respondí. «Claro, amor». Al colgar me sentí inquieta. Guilherme lo notó. «¿Está todo bien?», me preguntó, pero no tenía respuesta. Algo me decía que Marcos sabía. Cuando llegué a casa, Marcos estaba sentado en la sala, con el portátil abierto frente a él. A Fuchs, su lado, un sobre grande y blanco. «Siéntate», dijo, y obedecí, tratando de mantener la calma. Comenzó a hablar, pero no con rabia. Su tono era contenido, casi triste. «Romenia, siempre confié en ti, pero últimamente algo ha cambiado. Traté de ignorarlo, pensar que era cosa de mi cabeza, pero ya no pude más». Empujó el sobre hacia mí. Dentro había fotos de mí y Guilherme entrando al hotel aquel fin de semana, saliendo juntos de restaurantes e incluso una imagen de nosotros besándonos en el coche. Mi cuerpo se congeló y por unos segundos no pude decir nada. «¿Por qué, Romenia?», me preguntó, y fue la primera vez que vi lágrimas en los ojos de Marcos. «No soy perfecto, pero siempre hice todo por nosotros». Traté de justificarme, pero las palabras me parecieron vacías incluso para mí. «Marcos, yo no sé qué decir. Fue un error, no quería que esto sucediera». Pero él movió la cabeza, interrumpiéndome. «¿Un error?» «Romenia, esto no es un error. Esto es una elección que tomaste una y otra vez». Ese momento fue como una cuchillada en el pecho. Guilherme me había dado algo que me faltaba, pero a un costo mucho mayor de lo que imaginaba. El hombre que estaba frente a mí, el hombre que había sido mi esposo durante tantos años, estaba completamente destrozado, y yo era la responsable, pero lo peor aún estaba por venir. Algunos días después, mientras trataba de lidiar con el silencio cortante de Marcos en casa, recibí un mensaje de Guilherme. Quería verme. Dijo que había algo que necesitaba contarme. A regañadientes fui a verlo, esperando que quizás tuviera una solución, algo que hiciera todo menos complicado. Cuando llegué al lugar acordado, Guilherme estaba visiblemente incómodo. Comenzó a hablar, y lo que dijo me dejó aún más devastada. «Romenia, necesito ser honesto contigo. Tampoco he sido completamente sincero, estoy casado». Por un momento pensé que no había oído bien. «¿Qué?», pregunté, con la voz quebrada. Guilherme suspiró, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Tengo una esposa y niños». Esa revelación fue como un golpe en el estómago. Mientras yo creía que escapaba de un matrimonio frío, en realidad estaba siendo utilizada en un juego aún más sucio. Guilherme no era el hombre perfecto que había idealizado. Era tan imperfecto como yo, tal vez incluso más. Regresé a casa, en estado de shock. No sabía cómo enfrentarme a Marcos, cómo seguir viviendo con el peso de todo lo que había pasado. Guilherme me había destruido, pero la verdad es que yo lo había permitido. Marcos, por su parte, parecía haber tomado una decisión. «Me voy, Romenia. Ya no puedo seguir aquí». Hizo las maletas y se fue esa misma noche, dejando un vacío que sabía que nunca podría llenar. Esa fue la noche más larga de mi vida. Mientras me sentaba sola en la sala, rodeada de recuerdos de un matrimonio que había destruido, me di cuenta de que la búsqueda de algo mejor me había llevado a perder todo lo que realmente importaba. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. La casa estaba vacía, sin las conversaciones de Marcos, sin las risas que antes llenaban los espacios. Pasé noches en vela, pensando en todo lo que había sucedido y en cuánto mi vida había cambiado en tan poco tiempo. Guilherme, después de revelarme su propia traición, desapareció. Envié algunos mensajes, intentando entender su postura, pero nunca respondió. Era como si estuviera completamente sola en una casa llena de fantasmas.
Los recuerdos de Marcos estaban por todas partes, y el vacío que dejó fue imposible de ignorar. Al principio, traté de convencerme de que la culpa era de Marcos, de que él no me había dado lo que necesitaba, pero la verdad era que yo era la culpable. Mi propia falta de honestidad, mi propio error, me llevaron hasta allí. El dolor de ver a Marcos irse fue como una puñalada. Se fue con sus cosas y con el corazón roto, y yo, sin darme cuenta, había dicho adiós a mi familia, a mi estabilidad, en busca de algo que nunca existió. Guilherme, el hombre que pensaba que sería la solución a mis problemas, me dejó con nada más que mentiras y decepciones. Por un momento, pensé en buscar la felicidad en otro lugar, en buscar una nueva vida, comenzar desde cero. Pero lo que no sabía en ese entonces es que la infidelidad no es algo que puedas borrar fácilmente. Deja cicatrices profundas y esas cicatrices comienzan a aparecer en tu alma. Me veía reflexionando sobre mis decisiones, sobre lo que había hecho, y el dolor de saber que destruí todo lo que tenía de más valioso era insoportable. Comencé a cuestionarme constantemente. ¿Por qué hice esto? ¿Qué me llevó a traicionar a Marcos, el hombre que me amaba? ¿Qué esperaba de Guilherme que nunca podría cumplirse? La sensación de haberme engañado, de haber sido engañada por quien menos esperaba, me corroía por dentro. En los primeros días de soledad, pensaba en cómo justificar mi actitud ante las personas a mi alrededor, pero sabía que no había justificación que fuera suficiente. La culpa estaba allí, en cada pensamiento, en cada recuerdo. Cada vez que miraba el celular y no veía un mensaje de Marcos, sentía un dolor punzante. Cada vez que intentaba hablar con Guilherme, pero él no respondía, sentía como si hubiera perdido otra parte de mí misma. Fue entonces cuando decidí alejarme, no porque quisiera escapar de la situación, sino porque necesitaba entender lo que realmente me había sucedido. ¿Cómo fui capaz de destruir lo que tenía de más importante por algo que, al final, no valió la pena? Me alejé de todo, del trabajo, de los amigos, de mi vida pasada. Pasé días sola, en silencio, intentando encontrar algo de paz, algún sentido en el caos que había causado. Fue en ese tiempo que comencé a darme cuenta de que la infidelidad no es solo una traición física, llega hasta lo más profundo del alma. Traicioné mi propia integridad, mi propia capacidad de ser fiel, no solo a Marcos, sino a mí misma. La mentira, la ilusión de encontrar algo mejor, me cegaron de tal manera que ya no veía lo que realmente importaba. Cada lágrima que derramé era un recordatorio de lo que había perdido. Ya no había reconciliación, ya no había vuelta atrás. Ese agujero en mi pecho era la prueba de que las decisiones equivocadas tienen un precio, y muchas veces ese precio es demasiado alto. Y lo peor de todo, las personas a tu alrededor comienzan a notar el cambio en ti. La confianza se quiebra y más que nada te pierdes. Ya no sabía quién era ni qué me movía. La búsqueda de algo mejor, algo que fuera más excitante, me llevó a destruir todo lo que realmente necesitaba. Estaba en una búsqueda insensata, tratando de encontrar algo fuera de mí, mientras que lo que realmente debía buscar estaba dentro. Al final, comprendí que la infidelidad no es una solución, es una fuga temporal, una búsqueda de algo que no existe. El precio de la traición no se paga solo con la pérdida del otro, sino con la pérdida de quien eres. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de cuánto mis decisiones me definieron, pero también me destruyeron. El dolor de la traición no es solo la pérdida del otro, sino la pérdida de quién eras antes de cometer ese error. El vacío que quedó, después de la revelación de Marcos y el alejamiento de Guilherme, me hizo darme cuenta de algo que nunca había notado. Estaba buscando un amor que, en realidad, nunca existió. Y al hacer esto, terminé perdiendo el único amor verdadero que tenía, que era el de Marcos. Sé que mucha gente me va a juzgar. Sé que algunas personas van a pensar que lo que hice fue solo un error de juventud o una fase de la vida. Pero la verdad es que, aunque haya sido una decisión impulsiva, la infidelidad nunca es algo simple. Nos afecta de una forma que es imposible de explicar.
El arrepentimiento es tan grande que no puede ser ignorado, y las cicatrices que deja van mucho más allá de lo que se puede ver. Marcos me dio una vida de cariño y atención, de dedicación. Incluso en los momentos más difíciles, él estaba allí. Y yo lo traicioné por algo fugaz, por algo que ni siquiera duró. Ahora, ¿qué tengo? Solo la soledad y el recuerdo de un amor que no soy capaz de recuperar. Tal vez tú estés ahí, viendo este video, pensando si vale la pena seguir el mismo camino que yo seguí. Tal vez te estés preguntando si la infidelidad es realmente una fuga, una solución para lo que falta en tu relación. Puedo decirte con total certeza que no vale la pena. Lo que piensas que puedes encontrar afuera, muchas veces está dentro de ti mismo. Y lo más importante, lo que estás dispuesto a perder vale más que cualquier aventura temporal que puedas tener. Si ya cometiste un error, o estás pensando en cometerlo, piénsalo 2 veces. La traición no trae felicidad, trae dolor, arrepentimiento y soledad. No vale la pena destruir lo que tienes por algo que no va a durar. El verdadero amor está en la fidelidad, en el compromiso, en la dedicación. Y solo cuando pierdes esto, es que entiendes cuánto valía. La decisión que tomé me llevó a un lugar de soledad. Tal vez, si hubiera permanecido al lado de Marcos, si hubiera sido fiel a mí misma, la historia habría sido diferente. Pero la verdad es que el tiempo no vuelve, y lo que tengo ahora son lecciones. Lecciones que costaron mucho más de lo que me gustaría admitir. Entonces, si me preguntas si vale la pena traicionar, mi respuesta será siempre la misma: no. El precio de la infidelidad es demasiado alto, y el dolor de la pérdida es mucho más difícil de cargar que cualquier sensación momentánea de placer. Quiero que reflexiones sobre todo esto. Si estás en una relación o si estás pensando en tomar una decisión impulsiva, detente y piensa en las consecuencias. Lo que tienes a tu lado es valioso y no debe ser desechado. La vida, al igual que las relaciones, exige compromiso, respeto y, sobre todo, honestidad. El dolor de la pérdida es inevitable cuando entra la traición en escena, pero por más difícil que sea, es posible comenzar de nuevo. Y si puedes evitar el error que cometí, hazlo. Preserva lo que tienes, porque, al final, lo que realmente importa es el amor y la confianza que construimos a lo largo del tiempo. Bueno, ahora que conoces mi historia, quiero saber tu opinión. ¿Ya has pasado por algo parecido? ¿Ya tomaste una decisión que cambió tu vida de forma irreversible? Deja tu comentario aquí abajo. Vamos a intercambiar ideas sobre todo esto. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Aquí hablamos sobre la vida real, los errores, las lecciones y las oportunidades de comenzar de nuevo. Espero que esta historia te haya ayudado a reflexionar. Hasta el próximo video.